Imagina una nación que olvida a Dios y cae en el caos más absoluto. Hermanos que se asesinan por poder, héroes que se convierten en villanos, mujeres que salvan imperios con una estaca. Esto no es ficción, es el libro de los jueces, el período más oscuro y fascinante de Israel. Por 350 años, el pueblo de Dios vivió un ciclo infernal que se repite hasta hoy en cada sociedad que abandona sus caminos. Aquí verás líderes extraordinarios con fallas mortales. Gedeón, el cobarde que se vuelve tirano. Sansón, el más fuerte que muere por su debilidad. Jefté, el guerrero que sacrifica lo que más ama. Cada historia es un espejo de nuestra humanidad quebrantada, pero también una revelación del Dios que nunca abandona a su pueblo. ¿Estás listo para descubrir por qué este libro predice el futuro de las naciones que olvidan a Dios? La historia comienza ahora. Todo cambió cuando murió Josué. Durante décadas, este gran líder había sido la brújula que guiaba al pueblo de Israel. Había cruzado el río Jordán con 2 millones de personas. Había derribado las murallas de Jericó con gritos y trompetas. Había detenido el sol en Gabaón para completar una batalla. Su presencia significaba dirección clara, propósito unificado y la certeza de que Dios estaba con ellos. Pero ahora su silla estaba vacía. Y por primera vez en generaciones, nadie sabía exactamente qué hacer. El primer capítulo de Jueces comienza con una imagen que nunca habían visto. Los israelitas preguntándole a Dios algo que jamás habían necesitado preguntar. Después de la muerte de Josué, aconteció que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Esta pregunta revelaba mucho más que curiosidad militar. Mostraba confusión, inseguridad y la ausencia de un líder que todos reconocieran. Dios respondió que Judá debía ir primero y que él entregaría la tierra en sus manos, pero ya nada sería igual que en los días de Josué. Durante la conquista inicial, las 12 tribus habían actuado como un solo ejército bajo un solo comando. Ahora cada tribu comenzaría a tomar sus propias decisiones, a hacer sus propias alianzas y a interpretar las órdenes divinas a su manera. Era como un barco que pierde a su capitán en medio de una tormenta. Los marineros saben navegar, conocen sus responsabilidades, pero sin una voz que los coordine, cada uno comienza a remar en direcciones diferentes. Josué había dejado un trabajo sin terminar. Quedaban ciudades por conquistar, pueblos por expulsar y territorios por limpiar completamente de influencias paganas. Este vacío de liderazgo marcaría los próximos 350 años de la historia de Israel, creando las condiciones perfectas para el caos que estaba por venir. La tribu de Judá comenzó con gran promesa. Siguiendo la orden divina, se aliaron con sus hermanos de Simeón y marcharon a la guerra. Sus primeras victorias fueron espectaculares. En Besek enfrentaron a 10,000 cananeos y fereceos, y la Escritura registra en el versículo 4: «Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y de ellos hirieron en Besek a 10,000 hombres». Pero fue su encuentro con el rey Adoni-Besek lo que marcó el tono de justicia divina. Capturaron a este rey cruel y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. La reacción del rey fue reveladora, como cuenta el versículo 7. Entonces dijo Adoni-Besek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Era la ley del talión en acción. Lo que había hecho a otros, ahora se lo hacían a él. Judá continuó conquistando ciudades. Tomaron Jerusalén y la quemaron, derrotaron a los habitantes de las montañas, del Negev y de la Cefela. Todo parecía ir según el plan divino, pero entonces aparece una frase que cambiaría todo.
En el versículo 19 leemos: «Y fue Jehová con Judá, y arrojó a los que habitaban en las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, porque tenían carros herrados». Aquí comenzó el problema. Judá, la tribu líder, no completó su misión. Los carros de hierro de los cananeos los intimidaron. Era extraño. El mismo Dios que había dividido el Mar Rojo y derrumbado murallas con gritos, no podía contra carros de hierro. El problema no era el poder de Dios, sino la fe de su pueblo. Y como suele suceder, el ejemplo de Judá se extendió a las demás tribus. Benjamín no pudo expulsar a los jebuseos de Jerusalén, según el versículo 21. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén no los arrojaron los hijos de Benjamín, y así el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Era como si hubieran decidido coexistir pacíficamente con sus enemigos. La casa de José atacó Betel y la conquistó, pero el patrón se repetía en todas partes. Manasés no echó a los habitantes de Bet-Seán, Taanac, Dor, Ibleam y Megido con sus aldeas. El versículo 27 explica: «Pero Manasés no arrojó a los de Bet-Seán y sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los que habitaban en Dor y sus aldeas, ni a los que habitaban en Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y sus aldeas». Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Efraín hizo lo mismo con los cananeos de Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni de Naalol. Aser fue aún más permisivo. No echó a los habitantes de Acco, Sidón, Alab, Aksib, Helba, Afec ni Rehob. Y el versículo 32 dice que habitó Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojaron. Neftalí tampoco completó su tarea, y Dan tuvo el resultado más humillante de todos. El versículo 34 registra su fracaso. Los amorreos apretaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender al valle. En lugar de conquistar, fueron conquistados. En lugar de expulsar, fueron expulsados hacia las montañas. Era como si cada tribu hubiera negociado por separado con sus enemigos, llegando a compromisos que Dios nunca había autorizado. La conquista, que debía ser completa y definitiva, se había vuelto parcial y comprometida. Entonces apareció el ángel de Jehová. No era una visita social ni una conversación casual. Venía con un mensaje que cambiaría el destino de Israel para los próximos siglos. Subió de Gilgal a Boquim, y sus palabras resonaron como un martillo sobre el yunque de la historia. El capítulo 2, versículo 1, registra el comienzo de su discurso. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: «Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros». Era un recordatorio de la fidelidad divina. Dios había cumplido cada promesa. Los había sacado de la esclavitud, los había alimentado en el desierto, los había traído a la tierra que fluye leche y miel. Pero luego vino la acusación devastadora del versículo 2. «Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz». ¿Por qué habéis hecho esto? Dios había sido claro desde el principio. No debían hacer alianzas con los pueblos paganos, debían destruir sus altares y expulsar completamente a sus habitantes. Pero Israel había desobedecido en todos estos puntos. Las consecuencias fueron inmediatas y terribles. El versículo 3 contiene una de las declaraciones más ominosas de toda la Biblia. «Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote, y sus dioses os serán por tropezadero». Los pueblos que debieron ser expulsados ahora se quedarían permanentemente.
no como vecinos pacíficos, sino como espinas en los costados de Israel y trampas espirituales que los alejarían de Dios. La reacción del pueblo fue inmediata. El versículo 4 dice: Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Lloraron tanto que llamaron a ese lugar Boquim, que significa los que lloran. Era llanto de arrepentimiento, pero también de desesperación, porque sabían que habían perdido algo que nunca podrían recuperar. Pero lo peor estaba por venir. Josué murió a los 110 años y fue sepultado en su heredad. Con él se fue no solo un líder, sino toda una generación que había visto los milagros de Dios con sus propios ojos. El versículo 10 del capítulo 2 registra la tragedia más grande de toda esta historia, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta nueva generación nunca había visto las 10 plagas caer sobre Egipto, no habían caminado por tierra seca en medio del Mar Rojo, no habían comido maná que caía del cielo cada mañana, no habían visto el agua brotar de la roca, ni habían escuchado la voz de Dios tronar desde el monte Sinaí. Para ellos, todas estas cosas eran solo historias que contaban los abuelos, relatos del pasado que parecían cada vez más lejanos y menos relevantes. Era como si una generación entera hubiera nacido ciega espiritualmente. Conocían las tradiciones, sabían las canciones, recordaban las ceremonias, pero no conocían personalmente al Dios de sus padres. Y sin esa relación personal con Jehová, estaban completamente indefensos ante las seducciones de los dioses cananeos que ahora vivían entre ellos. Con esta generación espiritualmente ciega, llegó el desastre que el ángel había predicho. El capítulo 2, versículo 11, registra el comienzo del patrón más destructivo en la historia de Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Era más que simple rebelión, era abandono total del Dios que había hecho todo por ellos. El versículo 12 describe la traición en términos aún más duros. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. No era ignorancia, era traición consciente. Conocían la historia de su liberación, pero eligieron adorar a los dioses de sus enemigos. Baal era el dios de la fertilidad y las tormentas. Astarot era la diosa del amor y la guerra. Estos dioses prometían cosechas abundantes, victorias en batalla y placeres inmediatos. No exigían obediencia moral ni compromiso exclusivo como Jehová. Eran convenientes, tolerantes y permisivos. Para una generación que quería los beneficios de la religión sin sus responsabilidades, eran perfectos. Pero Dios no toleraría esta traición. La respuesta divina fue inmediata y devastadora. El versículo 14 explica: «Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. El pueblo que una vez fue invencible, ahora se volvió completamente vulnerable. Era una inversión total de roles. Durante la conquista, Israel era el terror de todas las naciones. Los reyes temblaban cuando escuchaban que los israelitas se acercaban, pero ahora eran ellos quienes temblaban. Los versículos 15 describe su situación desesperada. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pero cuando el sufrimiento
Se volvía insoportable cuando los gritos de dolor llegaban al cielo. Algo en el corazón de Dios se conmovía. El versículo 16 introduce la solución divina. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Era misericordia pura. Israel no merecía liberación, pero Dios no podía soportar ver sufrir a su pueblo. El versículo 18 revela el corazón de Dios. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo que vivía aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Cada gemido de su pueblo llegaba a los oídos divinos y movía su compasión. Pero la tragedia era que la liberación nunca duraba. El versículo 19 completa el ciclo destructivo. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Era un círculo vicioso perfecto: pecado, castigo, arrepentimiento, liberación y vuelta a empezar cada vez peor que antes. El primer hombre que Dios eligió para romper este ciclo tenía un linaje impecable. Se llamaba Otoniel y era hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Su tío Caleb era uno de los 12 espías que habían explorado la tierra prometida 45 años atrás, y el único junto con Josué que había dicho que sí podían conquistarla. Era un hombre de fe probada, de valor inquebrantable y de confianza absoluta en las promesas de Dios. Caleb había prometido dar a su hija Acsa en matrimonio al hombre que conquistara Kiriat Sefer. Otoniel aceptó el desafío, conquistó la ciudad y se casó con su prima. Era un guerrero probado, un líder natural y un hombre que había demostrado que podía lograr lo imposible cuando se trataba de cumplir la palabra de Dios. Cuando Israel cayó en pecado después de la muerte de Josué, Dios los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. El capítulo 3, versículo 8, registra esta primera opresión. Por tanto, la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 largos años de humillación, de pagar tributos a un rey extranjero, de ver cómo sus cosechas y su ganado se los llevaban a tierra lejana. Pero cuando el sufrimiento se volvió insoportable, Israel hizo lo que siempre haría en estas circunstancias: clamó a Jehová. No era arrepentimiento profundo ni cambio de corazón genuino. Era el grito desesperado de quien no tiene más opciones. Pero Dios, en su misericordia infinita, respondió levantando un libertador. El versículo 9 introduce al primer juez. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Era el hombre perfecto para la tarea, experimentado en guerra, probado en fe y conectado con la generación que había visto los milagros de Dios. Pero lo más importante sucedió a continuación. El versículo 10 registra el elemento clave que haría la diferencia. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. No era la experiencia militar de Otoniel lo que garantizaba la victoria. Era el Espíritu de Dios actuando a través de él. La victoria fue completa y definitiva. Otoniel no solo derrotó a Cusán Risataim, lo destruyó por completo. El versículo 11 registra el resultado bendito. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel hijo de Cenaz,
40 años de paz después de 8 años de opresión. Era una proporción de 5-1. Por cada año de sufrimiento, 5 años de bendición. Otoniel se convirtió en el prototipo del juez ideal. Era un hombre sobre quien venía el Espíritu de Jehová, que juzgaba al pueblo con justicia, que los libraba de sus opresores y que les daba paz duradera. Era el modelo de lo que Dios quería hacer una y otra vez durante los próximos siglos, si tan solo su pueblo se mantuviera fiel. Pero después de que murió Otoniel, el ciclo trágico comenzó de nuevo. El capítulo 3, versículo 12, describe el patrón familiar. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esta vez el opresor venía del este. Eglón, rey de Moab, descendiente de Lot y enemigo tradicional de Israel. Eglón no actuó solo. El versículo 13 explica su estrategia, y juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y fue y derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Había formado una coalición de enemigos orientales y había conquistado Jericó, la famosa ciudad de las palmeras que una vez había caído ante las trompetas de Israel. El resultado fue humillante. El versículo 14 registra la duración de esta opresión. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de Moab, 18 años. 18 largos años pagando tributo a un rey moabita, viendo cómo se llevaban sus cosechas y su ganado a territorio enemigo, recordando constantemente que habían perdido la protección divina. Pero cuando los israelitas clamaron a Jehová, Él les levantó otro libertador con características muy particulares. El versículo 15 lo presenta. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. En una cultura donde ser zurdo se consideraba una desventaja o incluso una maldición, Dios eligió precisamente a un zurdo para librar a su pueblo. Ahod se preparó cuidadosamente para su misión. El versículo 16 describe su arma. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su muslo derecho. Era un arma perfectamente diseñada para su propósito, lo suficientemente larga para ser letal, lo suficientemente delgada para ocultarse y colocada en el lado que nadie esperaría revisar. Su plan era audaz y requería nervios de acero. Ahod llegó con el tributo ante Eglón, acompañado por otros israelitas que cargaban los regalos. Después de hacer la entrega formal, despidió a sus compañeros y regresó solo al palacio real. El versículo 19 registra su estrategia. Mas él mismo se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Eglón, intrigado por la promesa de un secreto, despidió a todos sus sirvientes. Se quedó completamente solo con Ahod en su sala de verano, el lugar más fresco y privado de su palacio. Era exactamente lo que Ahod necesitaba: privacidad total y la ventaja de la sorpresa. Lo que pasó después fue rápido y definitivo. El versículo 21 describe la acción. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su muslo derecho y se lo metió por el vientre. El rey Eglón era tan obeso que, según el versículo 22, aún la empuñadura entró tras la hoja y la grosura encerró la hoja, que él no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Ahod cerró las puertas de la sala de verano y escapó por el portal, mientras los sirvientes del rey esperaban afuera, pensando que su señor estaba haciendo sus necesidades. Cuando finalmente se preocuparon y abrieron las puertas, encontraron a su rey muerto en el suelo.
Para entonces, Ahod ya había llegado a territorio israelita. Había tocado la trompeta en la región montañosa de Efraín y había convocado al ejército de Israel. La victoria fue total. Los israelitas bajaron tras él y tomaron los vados del Jordán, impidiendo que ningún moabita escapara. El versículo 29 registra el resultado. Y en aquel tiempo hirieron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres. De guerra no escapó hombre. Era una venganza completa por 18 años de humillación. Entre todos los jueces de Israel, ninguno es más misterioso que Samgar. Su historia completa se cuenta en un solo versículo. Pero qué versículo tan extraordinario. El capítulo 3, versículo 31, registra su hazaña. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. 600 filisteos muertos con una aguijada de bueyes. Para entender la magnitud de esta hazaña, hay que saber qué era esta herramienta. Era básicamente un palo largo de unos 2,5 metros, con una punta afilada de hierro en un extremo para pinchar a los bueyes y hacerlos avanzar, y una pala de hierro en el otro extremo para limpiar el arado. No era un arma de guerra, era una herramienta de trabajo que cualquier campesino tenía en su casa, pero en las manos de Samgar se convirtió en un instrumento de liberación nacional. Los filisteos eran enemigos formidables. Tenían mejores armas, mejor entrenamiento militar y tecnología superior. Controlaban el secreto de trabajar el hierro y no permitían que los israelitas tuvieran herreros. Según 1 Samuel 13:19, en Nin, toda la tierra de Israel, no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Sin embargo, un hombre con una simple aguijada de bueyes derrotó a 600 de estos guerreros profesionales. No hay detalles de cómo sucedió, si fue en una batalla campal o en encuentros separados. Lo que sabemos es que cuando terminó, Israel tenía un nuevo héroe y los filisteos habían aprendido a respetar el poder del Dios de Israel. El nombre de Samgar no es hebreo, y su padre se llamaba Anat, como la diosa cananea de la guerra. Esto sugiere que quizás no era israelita de nacimiento, sino un extranjero que se había unido al pueblo de Dios, o que simplemente había decidido ayudarlos contra un enemigo común. Era como una versión antigua de los justos entre las naciones, alguien que, sin pertenecer formalmente al pueblo elegido, actuaba en favor de ellos. Su historia nos enseña algo profundo sobre cómo trabaja Dios. No necesita ejércitos numerosos, ni armas sofisticadas. Una herramienta ordinaria en las manos correctas, ungidas por el Espíritu Divino, puede cambiar el curso de la historia. Samgar tomó lo que tenía más cerca, su aguijada de bueyes, y lo usó para salvar a una nación entera. También nos enseña que Dios puede usar a cualquier persona para sus propósitos, sin importar su origen étnico o su posición social. Samgar era probablemente un campesino común, posiblemente extranjero, que se encontró en el lugar correcto, en el momento correcto, con el corazón correcto. Y eso fue suficiente para que Dios lo convirtiera en un libertador de Israel. Después de Samgar vino la época de una mujer que cambiaría para siempre las ideas de quién podía liderar a Israel. Su nombre era Débora, y el capítulo 4 la presenta de manera extraordinaria. El versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Era profetisa y jueza al mismo tiempo, algo completamente único en la historia de Israel hasta ese momento. Débora no era una líder accidental o temporal. Tenía establecido su tribunal debajo de una palmera entre Ramá y Betel.
en la región montañosa de Efraín, y el versículo 5 explica: y ella acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Era reconocida por todo Israel como la autoridad final en asuntos legales y disputas civiles, pero Dios tenía para ella una misión mucho más grande que resolver conflictos entre vecinos. Israel había caído nuevamente en pecado después de 1900, la muerte de Ahod, y esta vez el opresor era particularmente formidable. El versículo 2 identifica al enemigo: y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Este no era un enemigo ordinario. Sísara tenía a su disposición 900 carros de hierro, la tecnología militar más avanzada de la época. El versículo 3 describe el terror que inspiraba. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años de opresión brutal bajo un enemigo que parecía invencible, pero Débora recibió una palabra profética de Jehová y mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de la tribu de Neftalí. El versículo 6 registra el mandato divino que ella le transmitió. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? La estrategia divina era clara. El versículo 7 continúa la promesa: y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Dios mismo se encargaría de atraer al temible general con todos sus carros de hierro hasta el lugar perfecto para la emboscada. Pero Barak, este general experimentado de la tribu de Neftalí, reveló su inseguridad con una respuesta sorprendente. El versículo 8 registra su condición. Y Barak le dijo: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Necesitaba que la profetisa lo acompañara a la batalla. No tenía suficiente fe para actuar solo basándose en la palabra profética. Débora aceptó ir con él, pero le hizo una advertencia profética que cambiaría toda la narrativa de la victoria. El versículo 9 contiene su respuesta. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. La victoria sería de Dios, como siempre, pero la gloria final no sería para Barak ni para ningún hombre. Una mujer tendría el honor de dar el golpe decisivo al gran enemigo de Israel. Era una profecía que se cumpliría de manera exacta, pero no de la forma que Barak podía imaginar. Pensaba probablemente que se refería a Débora misma, pero Dios tenía preparada a otra mujer para realizar la hazaña final. La dupla profética de Débora y Barak estaba lista para enfrentar al enemigo más poderoso que Israel había conocido hasta entonces. El plan de batalla había funcionado perfectamente. Barak había reunido 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón en el monte Tabor, exactamente como Débora había profetizado. Cuando Sísara supo del ejército israelita reunido en las montañas, hizo exactamente lo que Dios había predicho. Juntó todos sus 900 carros de hierro y todo su ejército hasta el arroyo de Sisón. Entonces llegó el momento decisivo. El capítulo 4, versículo 14, registra las palabras proféticas de Débora. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Era el momento de la verdad, el instante en que la profecía se convertiría en realidad.
Barak descendió del monte Tabor con sus 10,000 hombres, y el versículo 15 describe lo que pasó. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Era una victoria sobrenatural. Los temibles carros de hierro que habían oprimido a Israel por 20 largos años fueron completamente destruidos. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, y según el versículo 16, no quedó ni uno. Era exactamente como Dios había prometido, una victoria total y definitiva. Pero Sísara, el gran general, logró escapar de la masacre. Abandonó su carro de guerra y huyó a pie, corriendo desesperadamente por su vida hacia lo que pensaba sería un refugio seguro. El versículo 17 explica hacia dónde se dirigió. Mas Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Era una decisión lógica desde su perspectiva. Los ceneos eran aliados del rey Jabín, así que Sísara pensó que estaría completamente seguro allí. Jael salió a recibir al general fugitivo con palabras que parecían genuinamente tranquilizadoras. El versículo 18 registra su invitación hospitalaria, y saliendo Jael a recibir a Sísara le dijo: «Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor». Le ofreció refugio completo en su tienda, lo cubrió con una manta para que descansara, y cuando él pidió agua para beber, ella le dio leche fresca. Todo parecía perfecto desde la perspectiva de Sísara. Había encontrado un refugio seguro con aliados confiables del rey. Antes de dormir, el general agotado le dio instrucciones finales a Jael para garantizar su seguridad. El versículo 20 registra sus palabras cuidadosas. Y él le dijo: «Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí algún varón?, tú responderás que no». Luego se durmió profundamente, exhausto por la batalla perdida y la huida desesperada. Pero ya él tenía otros planes completamente diferentes. Mientras Sísara dormía en el sueño profundo del agotamiento, ella tomó silenciosamente una estaca de la tienda y un martillo. El versículo 21 describe lo que pasó después con detalles precisos. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y, poniendo un martillo en su mano, se acercó calladamente a él y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Era exactamente lo que Débora había profetizado. En mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Después de esta victoria, Débora compuso uno de los poemas más antiguos de la Biblia. El capítulo 5, versículo 1, introduce el cántico. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: no era un himno a la victoria humana, sino reconocimiento de que Dios había sido el verdadero guerrero. Los versículos 2 y 3 establecen el tono. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, yo cantaré salmos a Jehová, Dios de Israel. La poetisa describe cómo la naturaleza participó en la batalla. Los versículos 4 y 5 pintan el cuadro. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aun el Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. El cántico describe la desolación antes de la liberación. Los versículos 6 y 7 retratan la situación. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel.
Pero luego viene la maldición sobre los cobardes. El versículo 23 pronuncia juicio. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. La heroína principal del cántico es Jael. Los versículos 24 al 27 la exaltan. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber-Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Pidió agua, y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Su mano extendió a la estaca, y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y horadó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Los 40 años de paz terminaron con la muerte de Débora. Israel hizo lo malo ante Jehová, y Dios los entregó a los madianitas por 7 años. El capítulo 6, versículo 1, introduce la crisis. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Los madianitas eran destructores nómadas que llegaban como langostas. El versículo 5 los describe. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Israel se empobreció tanto que vivían escondidos en cuevas. Entonces apareció el ángel de Jehová en Ofra, donde Gedeón estaba a trillar trigo escondido en un lagar. El versículo 11 describe la escena. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El saludo del ángel debió sonar como burla. El versículo 12 registra sus palabras. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Un valiente, escondido en un lagar, temblando de miedo. La respuesta de Gedeón reveló su amargura. El versículo 13 contiene su queja. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Pero el ángel le hizo una propuesta transformadora. El versículo 14 registra la comisión. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios veía un libertador donde todos veían un cobarde. Gedeón protestó inmediatamente. El versículo 15 registra su objeción. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Se consideraba el peor candidato posible para héroe. Dios le dio una promesa simple pero poderosa. El versículo 16 contiene la respuesta. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No dependía de la fuerza de Gedeón, sino de la presencia divina. Gedeón pidió una señal. Cuando regresó con una ofrenda, sucedió algo extraordinario. Los versículos 20 y 21 describen el milagro. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes ácimos y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes ácimos, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes ácimos. Esa noche Dios le ordenó destruir el altar de Baal de su padre. El versículo 25 registra la orden. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él.
Gedeón obedeció, pero con precaución. El versículo 27 explica: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Luego pidió la famosa señal del vellón. Los versículos 36 al 38 describen la primera prueba. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando, seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Una señal no fue suficiente, pidió otra al revés, y Dios se la concedió también. Ahora Gedeón juntó un ejército de 32,000 hombres, pero Dios dijo algo sorprendente en el capítulo 7, versículo 2. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Primero 22,000 se fueron por miedo. Luego vino la extraña prueba del agua que redujo el ejército a solo 300 hombres. El versículo 7 registra la decisión final: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Dios le dio a Gedeón una última confirmación. Le dijo que fuera al campamento enemigo con su criado Fura. Los versículos 10 y 11 registran la instrucción: y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y después tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Lo que vieron los llenó de asombro. El versículo 12 describe la multitud. Y los madianitas, los amalecitas y todos los orientales estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Pero entonces escucharon algo increíble. Un soldado le contaba un sueño a su compañero. Los versículos 13 y 14 registran la conversación. He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Los enemigos estaban soñando con su propia derrota. Gedeón regresó completamente transformado. El versículo 15 describe su reacción. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. La estrategia era inusual. Dividió a sus 300 hombres en 3 grupos, dándoles trompetas, cántaros vacíos y antorchas. El versículo 18 explica el plan. Yo tocaré la trompeta, yo y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. El ataque fue a medianoche. El versículo 20 registra el momento, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas para tocar, y gritaron: la espada de Jehová y de Gedeón. Los madianitas despertaron en pánico total y comenzaron a matarse entre sí. La victoria fue tan completa que todo Israel se unió a la persecución. Los efraimitas capturaron a 2 príncipes madianitas, Oreb y Seb, pero entonces se quejaron porque no los habían llamado desde el principio. El capítulo 8, versículo 1, registra su protesta.
¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Gedeón respondió diplomáticamente, pero tenía una misión pendiente: capturar a los reyes, Zeba y Zalmuna. Con sus 300 hombres exhaustos, llegó a Sucot pidiendo ayuda. El versículo 5 registra su petición: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, pues yo persigo a Zeba y a Zalmuna, reyes de Madián. La respuesta fue insultante. El versículo 6 registra la negativa: ¿están ya las manos de Zeba y de Zalmuna en tu mano para que demos nosotros pan a tu ejército? Se negaron a ayudar hasta estar seguros de que Gedeón ganaría. Lo mismo pasó en Peniel. Gedeón prometió venganza y continuó la persecución. Finalmente capturó a los 2 reyes y los ejecutó personalmente porque habían matado a sus hermanos en el monte Tabor. En su regreso, cumplió sus promesas de venganza. En Sucot, capturó a un joven y lo obligó a escribir los nombres de 77 líderes. Luego los castigó con espinos y abrojos. En Peniel fue más severo. Derribó la torre y mató a los hombres de la ciudad. Después de la victoria total, los israelitas le ofrecieron hacer una dinastía real. El versículo 22 registra la propuesta: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. La respuesta de Gedeón fue correcta. El versículo 23 registra sus palabras: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Reconocía que solo Dios debía reinar sobre Israel, pero entonces hizo una petición fatal. El versículo 24 registra su pedido: deseo haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, porque traían zarcillos de oro por cuanto eran ismaelitas. Quería los aretes de oro del botín de guerra. La respuesta fue generosa. Los versículos 25 y 26 describen la recolección. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos, y tendiendo un manto, echó cada uno allí los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió: 1700 siclos de oro, sin las lunetas, joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Con este oro, Gedeón cometió su error más grande. El versículo 27 registra la decisión: y Gedeón hizo de todo ello un efod, y lo puso en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y vino a ser tropezadero para Gedeón y para su casa. Había creado un objeto de culto rival que sedujo a todo Israel. A pesar del efod, la victoria trajo paz duradera. El versículo 28 registra los resultados. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de 1900. Gedeón se retiró, pero su vida personal era compleja. El versículo 30 describe su familia. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Tenía un harén como los reyes paganos. Más problemático, tenía una concubina en Siquem. El versículo 31 registra: y su concubina que estaba en Siquem también le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Abimelech. El nombre significa mi, y a padre es rey, contradiciendo las palabras de Gedeón. Cuando Gedeón murió, Israel volvió inmediatamente a la idolatría. El versículo 33 registra: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, e hicieron a Baal Berit su dios. Después de la crisis de Abimelech, vinieron 2 jueces menores. El capítulo 10, versículo 1, introduce a Tola.
Después de Abimelec, se levantó para librar a Israel, Tola hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Juzgó a Israel 23 años. Después vino Jair. Los versículos 3 y 4 lo presentan. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades, las cuales se llamaron las ciudades de Jair hasta hoy, y están en la tierra de Galaad. Los 45 años de Tola y Jair trajeron prosperidad material, pero prepararon el escenario para la peor crisis espiritual en la historia de los jueces. Cuando murió Gedeón, apareció en escena su hijo más peligroso. Abimelec no. Era como sus 70 hermanos legítimos. Era hijo de una concubina de Siquem, y desde niño había crecido con una obsesión, el poder que su padre había rechazado. Su nombre lo decía todo. Abimelec significa «mi padre es rey». El capítulo 9, versículo 1, describe sus primeros movimientos. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre. No era casual que fuera primero a Siquem. Allí tenía conexiones familiares e influencia personal. Su argumento era simple pero efectivo. Los versículos 2 y 3 registran su propuesta. Yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Siquem. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os señoree uno solo? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre a oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelec. Era un argumento político brillante. En lugar de 70 líderes, ¿no sería mejor uno? ¿No solo? Los siquemitas se dejaron convencer, pero necesitaban financiar el plan. El versículo 4 explica de dónde salieron los recursos, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. El dinero sagrado de un dios pagano financió el primer golpe de estado en Israel. Abimelec contrató mercenarios sin principios que harían cualquier cosa por dinero. Era exactamente el tipo de ejército que necesitaba para su plan. Marchó hacia Ofra, donde vivían sus hermanos. Lo que pasó allí fue una masacre sin precedentes. El versículo 5 registra la matanza. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra, mas quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, el cual se escondió. 70 hombres, asesinados sobre una sola piedra. Era un sacrificio humano pagano para inaugurar su reinado. Estos no eran enemigos de guerra, eran sus propios hermanos. La única gracia fue que Jotam logró esconderse y escapar. Con la oposición familiar eliminada, regresó a Siquem para ser coronado. El versículo 6 describe la ceremonia. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelec junto a la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Era el primer rey en la historia de Israel, pero su corona estaba manchada con sangre de 70 hermanos inocentes. Jotam había escapado, pero no podía quedarse callado. Con valor increíble, subió al monte Gerizim para dar un mensaje a los asesinos de su familia. El versículo 7 del capítulo 9 describe su aparición. Cuando se lo dijeron a Jotam, este fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: «Oídme, varones de Siquem, para que Dios os oiga». Era un joven gritando desde una montaña, pero sus palabras cambiarían el destino de una ciudad.
no pronunció una maldición directa. Contó una fábula que era más devastadora porque permitía que sus oyentes entendieran la verdad por sí mismos. Los versículos 8 al 15 registran su parábola. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo les respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí honran a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, refugiaos bajo mi sombra, y si no, fuego salga de la zarza y devore los cedros del Líbano. Era genial. Los árboles útiles rechazaron ser reyes porque tenían trabajos importantes. Solo la zarza, un arbusto inútil y espinoso, aceptó reinar. Y su primera amenaza fue quemar todo si no la obedecían. Los versículos 16 al 20 contienen su maldición profética. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si lo habéis hecho bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, gozaos de Abimelec, y él se goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Era una maldición de mutua destrucción. Abimelec destruiría a Siquem, y Siquem destruiría a Abimelec. Durante 3 años, Abimelec reinó sin problemas. Pero el versículo 22 del capítulo 9 marca el comienzo del fin. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años. El versículo 23 explica qué pasó. Envió Dios un espíritu malo entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. No era casualidad. Dios mismo intervino para cumplir la profecía. Los siquemitas comenzaron una guerra de guerrillas. El versículo 25 describe sus tácticas. Y los de Siquem le pusieron emboscadas en las cumbres de los montes, las cuales salteaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Era traición completa. Apareció entonces Gaal, hijo de Ebed, un oportunista político. Durante una fiesta pronunció un discurso traicionero. Los versículos 28 y 29 registran sus palabras. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? No es hijo de Jerobaal, y no es Zebul su asistente. Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. ¿Mas por qué hemos de servirle a él? Zebul, el gobernador leal a Abimelec, envió mensajeros secretos advirtiendo del peligro. Abimelec actuó inmediatamente, rodeó Siquem y derrotó a Gaal. Pero no se conformó con eso. Quería venganza total. Los versículos 43 al 45 describen la destrucción completa, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y después de combatir a Abimelec contra la ciudad todo aquel día, la tomó y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. 1000 personas se refugiaron en la torre del templo. Los versículos 46 al 49 registran la masacre final.
Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem entraron en la fortaleza del templo del dios Berit. Entonces subió Abimelec al monte Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelec una hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y prendieron fuego a la fortaleza con ellos. Por lo que murieron también todos los de la torre de Siquem, como unos 1000 hombres y mujeres. Era exactamente lo que Jotam había profetizado: fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem. Abimelec había destruido completamente Siquem, pero su sed de venganza aún no estaba satisfecha. La destrucción de una ciudad entera y la masacre de 1000 personas en la torre no habían saciado su ira. Había otra ciudad que necesitaba ser castigada por su deslealtad durante la rebelión. El versículo 50 del capítulo 9 registra su siguiente objetivo militar. Después, Abimelec se fue a Tebes y puso cerco a Tebes y la tomó. Tebes había sido aliada de Siquem en la rebelión contra su autoridad, y Abimelec quería hacer con ella exactamente lo mismo que había hecho con la primera ciudad. La conquista militar fue relativamente rápida y eficiente. Sus soldados, endurecidos por las batallas anteriores y embriagados por la violencia reciente, tomaron la ciudad con facilidad. El versículo indica simplemente que la tomó. Pero los habitantes de Tebes habían aprendido algo de la tragedia de Siquem. Los habitantes se refugiaron estratégicamente en una torre fortificada, repitiendo exactamente la escena que había ocurrido en Siquem, pero esta vez con mayor preparación y determinación. El versículo 51 explica detalladamente la situación. En medio de aquella ciudad había una torre fuerte, a la cual se refugiaron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, subieron al terrado de la torre. Era una repetición casi exacta de lo que había pasado en la torre de Siquem. Gente desesperada refugiándose en una estructura fortificada, esperando desesperadamente que las gruesas paredes de piedra los protegieran del fuego que sabían que vendría. Abimelec, confiado por su éxito anterior y emocionalmente intoxicado por la violencia que había desplegado, pensaba que sería extremadamente fácil repetir su táctica devastadora. El versículo 52 describe su estrategia familiar y aparentemente infalible. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, se acercó a la puerta de la torre para prenderle fuego. Era exactamente el mismo plan que había ejecutado con éxito mortal en Siquem: acercarse personalmente a la puerta de entrada, prenderle fuego a la estructura de madera y quemar vivos a todos los que estaban refugiados adentro. Era una táctica que había funcionado perfectamente antes, matando a 1000 personas de una sola vez. ¿Por qué no iba a funcionar nuevamente en Tebes? Pero esta vez había una diferencia crucial que cambiaría todo el curso de los eventos. En Minonces, la torre de Tebes, había una mujer anónima que no se iba a quedar esperando pasivamente su muerte y la de su familia. Mientras Abimelec se acercaba confiadamente a la puerta para quemarla, siguiendo su rutina de destrucción que se había vuelto mecánica, esta mujer valiente tomó lo primero que pudo encontrar a su alcance en lo alto de la torre. El versículo 53 registra el momento absolutamente decisivo que cambiaría la historia de Israel. Mas una mujer arrojó un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le quebró el cráneo. Una piedra de molino superior era increíblemente pesada, pudiendo pesar entre 20 y 30 kilos de roca sólida. Estas piedras se usaban diariamente para moler grano, y cada casa tenía una. Arrojada desde la altura considerable de una torre fortificada, tenía suficiente fuerza cinética para aplastar completamente cualquier cabeza humana,
sin importar qué tipo de casco o protección llevara. El impacto fue absolutamente devastador y mortal. Abimelec se desplomó inmediatamente al suelo con el cráneo completamente fracturado, la sangre brotando de la herida masiva. Pero increíblemente, todavía mantenía la conciencia suficiente para hablar, y en esos momentos finales de su vida, lo que más le preocupaba no era el dolor terrible, ni la muerte inminente, ni el arrepentimiento por sus crímenes, sino algo que revelaba la naturaleza de su carácter hasta el final, la deshonra social de morir a manos de una mujer. El versículo 54 registra sus últimas palabras desesperadas y reveladoras. Entonces llamó apresuradamente al joven que le llevaba las armas y le dijo: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató, y el joven lo traspasó y murió». Era una preocupación típicamente masculina de esa época y cultura. La deshonra de ser matado por una mujer era considerada peor que la muerte misma. Prefería morir por la espada de un hombre que ser recordado como alguien derrotado por una mujer. Su escudero, fiel hasta el final, obedeció la orden y lo atravesó con la espada. Técnicamente, según los registros oficiales, Abimelec murió por la espada de un soldado varón. Pero todo el mundo presente sabría para siempre la verdad. Había sido una mujer anónima y valiente quien le había dado el golpe mortal decisivo. La noticia de su muerte se extendió inmediatamente por todo su ejército, y sus fuerzas se dispersaron instantáneamente. El versículo 55 registra el fin abrupto del primer reino de Israel. Cuando los israelitas vieron que Abimelec había muerto, se fueron cada uno a su lugar. El versículo 56 contiene la moraleja divina de toda esta historia sangrienta. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Era justicia divina perfecta y poética. El hombre que había matado brutalmente a 70 hermanos inocentes sobre una piedra, ahora moría él mismo por una piedra arrojada por una mujer valiente. La maldición profética de Jotam se había cumplido completamente y al pie de la letra. Abimelec había destruido completamente a Siquem con fuego, y ahora una ciudadana anónima de Tebes había destruido para siempre a Abimelec con una simple piedra de molino. Después de los años estables bajo Tola y Jair, Israel volvió a la idolatría más grave de su historia. El capítulo 10, versículo 6, describe su apostasía. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a Tinos, los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Era como un supermercado de dioses paganos. La respuesta divina fue severa. El versículo 7 registra: «Y Jehová se airó contra Israel y los vendió en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón». Cuando clamaron a Jehová, recibieron una respuesta nunca escuchada antes. Los versículos 11 al 14 registran la respuesta divina. «No os libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los hijos de Amón y de los filisteos, pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido». Era un no rotundo. Por primera vez, Dios se negaba a enviar un libertador. Pero cuando Israel destruyó físicamente todos los ídolos, él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En este momento apareció el hombre más improbable para héroe. El capítulo 11, versículo 1, lo presenta. Jefté Galaadita era esforzado y valiente, mas era hijo de una ramera, y Galaad había engendrado a Jefté. Su historia era trágica. El versículo 2 explica:
Y la mujer de Galaad también le dio hijos, los cuales crecieron y echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Expulsado de casa, había formado una banda de mercenarios. El versículo 3 describe: huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con Jefté hombres ociosos, los cuales salían con él. Cuando la crisis llegó al máximo, los mismos que lo habían echado vinieron a buscarlo. Los versículos 5 y 6 registran la ironía. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven, y serás nuestro jefe. Su respuesta fue amarga: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué venís a mí ahora que estáis en aflicción? Pero le ofrecieron liderazgo permanente y Jefté aceptó con garantías públicas. Antes de la guerra, Jefté intentó diplomacia. El capítulo 11, versículo 12, registra su mensaje. Entonces envió Jefté embajadores al rey de los hijos de Amón, diciendo: ¿qué tienes conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey amonita respondió con un reclamo territorial. El versículo 13 contiene su demanda. El rey de los hijos de Amón respondió a los embajadores de Jefté: porque Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y hasta el Jordán. Devuélvela pues ahora en paz. Jefté dio una brillante defensa histórica. Explicó que Israel había pedido permiso para pasar pacíficamente, y cuando se lo negaron, había rodeado completamente esas tierras. La tierra conquistada pertenecía a los amorreos, no a los amonitas. Su argumento central era teológico. En los versículos 23 y 24 presenta su defensa. Así que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo de delante de su pueblo Israel. ¿Y lo has de poseer tú? ¿No poseerás tú lo que Quemos tu Dios te diere en posesión? Además, había el argumento del tiempo. Israel había habitado esa tierra por 300 años. El versículo 28 registra el fracaso diplomático. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefté le envió. Entonces vino el espíritu de Jehová sobre Jefté. El versículo 29 registra: y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Era el momento de la guerra inevitable. Antes de la batalla, Jefté hizo una promesa que cambiaría su vida para siempre. El versículo 30 del capítulo 11 registra su voto. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los hijos de Amón en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los hijos de Amón, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Era una promesa precipitada e innecesaria. Dios ya había prometido la victoria a través de su espíritu, pero Jefté quería asegurar el resultado con un voto personal. La batalla fue un éxito total. Los versículos 32 y 33 registran la victoria. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y los hirió desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la llanura de las viñas, con mortandad muy grande. Así fueron sometidos los hijos de Amón por los hijos de Israel. Jefté regresó triunfante, pero lo esperaba la tragedia más grande de su vida. El versículo 34 describe la escena. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija.
Su única hija salió a recibirlo con celebración. Era exactamente lo que su voto había prometido sacrificar. El versículo 35 registra su reacción. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi turbación, porque le he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme». Pero su hija mostró una nobleza extraordinaria. El versículo 36 registra su respuesta. Ella entonces le respondió: «Padre mío, si le has abierto tu boca a Jehová, haz de mí conforme a lo que salió de tu boca, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Solo pidió 2 meses para llorar su virginidad. Los versículos 37 al 40 registran el cumplimiento del voto. Y dijo a su padre: «Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Y pasados los 2 meses volvió a su padre, e hizo de ella conforme a su voto que había hecho. Era una tragedia que podría haberse evitado. La victoria habría venido sin el voto, pero la impulsividad de Jefté convirtió el triunfo en dolor eterno. Después de la victoria sobre los amonitas, surgió un conflicto interno que demostraría cuán dividido estaba Israel. Los efraimitas se sintieron ofendidos porque Jefté no los había llamado a participar en la guerra. El capítulo 12, versículo 1, registra su queja. Se juntaron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: «¿Por qué fuiste a pelear contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Nosotros quemaremos a fuego tu casa contigo». Era una amenaza de muerte por una ofensa imaginaria. Jefté había tenido que actuar rápidamente ante la crisis, pero los efraimitas interpretaron su urgencia como desprecio hacia ellos. La respuesta de Jefté fue directa y reveladora. El versículo 2 registra su defensa. Y Jefté les respondió: «Yo tuve, y mi pueblo, una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me librasteis de sus manos». No era verdad que no los había llamado. Ellos simplemente no habían respondido cuando los necesitaba. Pero los efraimitas escalaron el conflicto con un insulto que encendió la guerra civil. El versículo 4 contiene su provocación fatal. Entonces juntó Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad hirieron a los de Efraín, porque habían dicho: «Vosotros fugitivos sois de Efraín, vosotros los de Galaad, repartidos entre Efraín y Manasés». Llamar fugitivos a los galaaditas era un insulto imperdonable. Implicaba que no eran israelitas verdaderos, sino refugiados que habían huido de las tribus reales. Era exactamente el tipo de desprecio tribal que podía encender una guerra fratricida. La batalla fue devastadora para Efraín. Los galaaditas no solo los derrotaron en campo abierto, sino que tomaron control de los vados del Jordán para impedir su escape. Los versículos 5 y 6 describen la trampa mortal. «Y tomaron los galaaditas los vados del Jordán a Efraín, y era que cuando alguno de los de Efraín que había huido decía: «Dejadme pasar», los de Galaad le preguntaban: «¿Eres tú efrateo?». Si él respondía: «No», entonces le decían: «Ahora, pues, di Shibolet». Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo así. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Era una prueba lingüística de vida o muerte. Los efraimitas no podían pronunciar correctamente la palabra Shibolet, debido a su dialecto regional. Decían Sibolet en su lugar, y esa pequeña diferencia de pronunciación se convirtió en su sentencia de muerte. 42,000 efraimitas murieron por una guerra civil innecesaria
iniciada por el orgullo, herido y escalada por insultos tribales. Era una tragedia que mostraba cómo las divisiones internas podían ser más destructivas que cualquier enemigo externo. Después de la muerte trágica de Jefté, Dios levantó 3 jueces menores que gobernarían Israel durante los últimos años de relativa estabilidad antes del colapso final. Estos hombres representaban la calma antes de la tormenta, los últimos momentos de orden antes del caos moral más profundo de Israel. El primero fue Ibzán de Belén. El capítulo 12, versículo 8, lo presenta. Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén. Era un hombre próspero, como demuestra el versículo 9. Este tuvo 30 hijos y 30 hijas que casó fuera, y 30 hijas trajo de fuera para sus hijos. 60 hijos total, era señal de bendición divina y riqueza considerable. Su administración duró 7 años de paz completa. No hay registros de guerras o crisis durante su gobierno. Era exactamente lo que Israel necesitaba después del trauma de Jefté: estabilidad, prosperidad y conexiones familiares que fortalecían los lazos tribales. El versículo 10 registra: y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después vino Elón de Zabulón. El versículo 11 lo introduce: después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Su gobierno fue aún más largo e igualmente pacífico. No hay menciones de conflictos durante esta década. Era como si Dios hubiera concedido un período de gracia antes de las pruebas terribles que vendrían. El último fue Abdón de Piratón. El versículo 13 lo presenta: después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Como Ibzán era próspero, el versículo 14 describe: este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. 70 asnos demostraba riqueza impresionante. Abdón gobernó 8 años de paz. Su administración cerró 25 años de estabilidad bajo estos 3 líderes. Con su muerte terminaba la última época de paz genuina durante los jueces. Lo que vendría sería radicalmente diferente. Después de Abdón, Israel volvió a hacer lo malo ante Jehová. Esta vez el castigo sería particularmente severo. El capítulo 13, versículo 1, registra: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años de opresión filistea era el doble de cualquier anterior. Los filisteos eran tecnológicamente avanzados, militarmente organizados y culturalmente sofisticados. Controlaban la tecnología del hierro y tenían ciudades fortificadas. Su dominio sobre Israel era total y aparentemente permanente. En medio de esta desesperación, Dios preparó una liberación extraordinaria. En Sora vivía un hombre llamado Manoa, cuya esposa era estéril. El versículo 2 los presenta: y había un hombre de Sora, de la tribu de los danitas, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. La esterilidad era considerada maldición divina. Para esta pareja, cada mes era recordatorio doloroso de su fracaso. Pero Dios tenía planes especiales para esta familia aparentemente maldecida. Un día, la mujer recibió la visita más extraordinaria de su vida. El versículo 3 registra: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Esta no sería concepción ordinaria. Los versículos 4 y 5 contienen las reglas especiales. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza.
porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Era nazareato de por vida, algo extremadamente raro. Este niño sería nazareo desde el vientre hasta la muerte. No podría beber alcohol, tocar cadáveres o cortarse el cabello. Estas restricciones serían fuente tanto de su poder sobrenatural como de su vulnerabilidad eventual. Manoa quería confirmación divina directa. Su oración del versículo 8 muestra su corazón sincero. Y oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó y envió al ángel nuevamente. Cuando Manoa ofreció sacrificio, ocurrió algo que reveló la identidad verdadera del visitante. El versículo 20 describe: porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar. Era teofanía, aparición divina directa. El nacimiento ocurrió como fue prometido. El versículo 24 registra: y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Sansón creció en la frontera, entre Dan y territorio filisteo. Esta ubicación moldeó su personalidad única, un israelita que conocía la cultura filistea, pero nunca se sometió completamente a ella. El versículo 25 del capítulo 13 registra el comienzo de su llamado. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Era unción gradual, despertar lento del poder sobrenatural. Su carácter apareció cuando bajó a Timnat y vio a una mujer filistea. El capítulo 14, versículo 2, registra su demanda: y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Su respuesta a las objeciones parentales reveló su terquedad. El versículo 3 registra: y Sansón respondió a su padre: tómame esta, porque esta agrada a mis ojos. No ofreció argumentos, simplemente insistió en lo que quería. Durante el viaje a Timnat ocurrió el primer milagro. Los versículos 5 y 6 describen: y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Matar un león a manos desnudas era humanamente imposible, pero bajo unción del Espíritu Divino, Sansón lo despedazó como animal pequeño. No le contó a nadie, guardando el secreto de su fuerza. Las bodas se convirtieron en confrontación pública. Propuso un acertijo basado en su experiencia secreta. El versículo 14 registra: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Los filisteos amenazaron a su esposa para obtener la respuesta. Cuando le dieron la respuesta correcta, Sansón supo que había sido traicionado. Su venganza fue sobrenatural. El versículo 19 describe: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Cuando regresó y descubrió que su esposa había sido dada a otro, su venganza fue elaborada. Los versículos 4 y 5 del capítulo 15 describen: y fue Sansón, y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, echó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Era táctica de guerra psicológica brillante. 300 zorras con antorchas causaron destrucción agrícola masiva.
Los filisteos perdieron una cosecha completa y su sensación de seguridad. Los hombres de Judá lo entregaron a los filisteos para evitar represalias. Pero cuando lo llevaron atado, ocurrió el milagro más espectacular. El versículo 14 describe: «Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos». Los versículos 15 y 16 registran la masacre legendaria. «Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. 1000 filisteos muertos con una quijada era milagro que desafiaba toda lógica militar. Era demostración definitiva de que su fuerza venía directamente del Espíritu de Dios. Después de 20 años juzgando a Israel, Sansón se encontró en la situación que causaría su caída. El capítulo 16, versículo 4, introduce a la mujer fatal. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Los príncipes filisteos vieron la oportunidad. Su propuesta del versículo 5 reveló su desesperación. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. 5500 piezas de plata era fortuna astronómica. Dalila aceptó y comenzó su campaña. El versículo 6 registra su aproximación. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Sansón jugó con ella dándole respuestas falsas. Primero dijo que 7 mimbres verdes lo debilitarían. Cuando Dalila los probó, él los rompió fácilmente. Luego mintió sobre cuerdas nuevas, después sobre tejer su cabello. Dalila cambió de táctica adoptando enfoque emocional agresivo. Los versículos 15 y 16 registran su ataque psicológico. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, no estando conmigo tu corazón? Ya me has engañado 3 veces. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Era campaña de desgaste emocional calculada. Día tras día, Dalila lo acusaba de no amarla verdaderamente, de no confiar en ella. Era manipulación psicológica que funcionó. Finalmente, bajo presión constante, Sansón cometió el error fatal. El versículo 17 registra su confesión. Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Esa noche, Dalila ejecutó la traición final. El versículo 19 describe: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Cuando Sansón despertó esperando escapar como siempre, descubrió la tragedia. El versículo 20 registra: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza para moler grano como animal. En Gaza comenzó la fase más oscura de la vida de Sansón. El versículo 21 describe: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Era humillación calculada.
el juez más poderoso reducido al trabajo más degradante. Pero los filisteos cometieron error crucial. El versículo 22 registra el cambio. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Era señal de que el nazareato no había terminado completamente. Dios preparaba última oportunidad de redención. Después de meses de cautiverio, los filisteos organizaron celebración masiva en honor a Dagón. El versículo 23 describe: entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer gran sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Era más que fiesta religiosa, era declaración teológica. Afirmaban que Dagón había derrotado al Dios de Israel. Trajeron a Sansón para exhibirlo como trofeo de 1900, su victoria divina. El versículo 25 registra: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. 3000 filisteos llenaron el templo. Sansón, ciego y humillado, fue colocado entre las columnas principales que sostenían la estructura. En ese momento crítico, hizo la oración más importante de su vida. El versículo 28 registra su clamor final. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Era oración de arrepentimiento y súplica desesperada. Sansón reconocía que había perdido su fuerza por sus propias decisiones, pero pedía una última oportunidad de cumplir su propósito divino. Dios escuchó su oración. El versículo 30 describe el momento final. Y dijo Sansón: muera mi alma con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. El templo se derrumbó completamente. Sansón murió junto con 3000 filisteos, incluidos todos sus príncipes y líderes principales. Era victoria póstuma que cambió el equilibrio de poder en la región. Sus hermanos vinieron y lo sepultaron en el sepulcro de su padre Manoa. Había juzgado a Israel 20 años, y aunque su vida terminó en tragedia, cumplió su propósito divino de comenzar la liberación de Israel de los filisteos. Mientras Sansón luchaba contra los filisteos, otra tragedia se desarrollaba en las montañas de Efraín, que revelaría la corrupción espiritual de Israel. El capítulo 17 introduce a Micaía, que había robado 1100 siclos de plata a su madre. Cuando confesó el robo, su madre lo bendijo en lugar de castigarlo. Decidió usar el dinero para hacer una imagen tallada. Los versículos 3 y 4 describen: y devolvió el dinero a su madre, y su madre tomó 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y de fundición. Era contradicción teológica. Intentaron honrar a Jehová desobedeciendo sus mandamientos. Micaía estableció su propio santuario privado. El versículo 5 describe: y tuvo este hombre Micaía casa de dioses, e hizo un efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Era mezcla de elementos legítimos con prácticas prohibidas. Cuando llegó un levita desempleado, Micaía le ofreció trabajo. El versículo 10 registra: y Micaía le dijo: quédate conmigo, y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido completo y comida. El levita aceptó.
por motivación puramente económica. Entonces llegaron los exploradores de Dan buscando nuevo territorio. El levita mercenario les dio la bendición que querían escuchar sin consultar genuinamente a Dios. Cuando 600 danitas marcharon hacia el norte para conquistar Lais, robaron todos los objetos religiosos de Micaía. Ofrecieron al levita una promoción, ser sacerdote de toda una tribu en lugar de una familia. El versículo 20 describe su reacción. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual, tomando el efod y los terafines y la imagen de talla, se fue en medio del pueblo. Los danitas conquistaron Lais, la renombraron Dan, y establecieron el culto robado. El versículo 30 registra: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Era institucionalización permanente de idolatría en Israel. Una tribu entera había establecido un sistema religioso basado en robo y violación de los mandamientos divinos. El capítulo 19 registra la historia más horrible de todo Jueces. Un levita de Efraín tenía una concubina de Belén que le fue infiel y regresó a casa de su padre. Después de 4 meses, el levita fue a buscarla para reconciliarse. Su suegro lo recibió con hospitalidad extraordinaria durante 5 días. Cuando finalmente partieron, era tarde y se hizo oscuro cerca de Jebús. El levita rechazó pasar la noche en ciudad extranjera, prefiriendo confiar en hospitalidad israelita. Llegaron a Gibeá, ciudad benjaminita, pero nadie los recibió hasta que un anciano los vio en la plaza. Mientras cenaban tranquilamente, llegó el terror. El versículo 22 registra: pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon las puertas y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca el hombre que entró en tu casa para que lo conozcamos. Era demanda de violación homosexual colectiva. El anciano trató de proteger a su huésped ofreciendo su hija virgen y la concubina del levita. Los hombres no quisieron escuchar. En acto de cobardía absoluta, el levita entregó a su concubina. El versículo 25 registra: mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomó aquel hombre su concubina y se la sacó fuera, y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. La violación duró toda la noche. Cuando terminó al amanecer, la mujer murió en el umbral con la mano extendida hacia la puerta, buscando protección que nunca recibió. Cuando el levita la encontró muerta, la llevó a casa y la cortó en 12 pedazos. El versículo 29 describe: y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 pedazos y la envió por todos los términos de Israel. Era declaración de guerra hecha con el cuerpo de su víctima. La reacción nacional fue inmediata. Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. El llamado a venganza funcionó completamente. 400.000 hombres armados se congregaron en Mizpa para escuchar al levita. Su relato ocultó su cobardía. Presentándose como víctima inocente, enviaron ultimátum a Benjamín: entregad, pues, ahora a aquellos hombres perversos que están en Gibeá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Era demanda razonable para evitar guerra civil. Benjamín rechazó entregar a los culpables y decidió defender la ciudad. Movilizaron 26.000 soldados, incluyendo 700 zurdos expertos que tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban.
Las primeras dos batallas fueron desastres para Israel. Perdieron 22.000 hombres en la primera y 18.000 en la segunda. A pesar de superioridad numérica masiva, estaban perdiendo contra Benjamín. Después de dos derrotas humillantes, Israel buscó a Dios genuinamente. El versículo 26 del capítulo 20 describe: Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí delante de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz. Dios prometió victoria en la tercera batalla. Usando emboscada táctica, derrotaron a Benjamín completamente. De 26.000 soldados, solo 600 sobrevivieron huyendo al desierto. Entonces, Israel realizó la tragedia. Casi habían exterminado una tribu entera. Su lamento del capítulo 21, versículo 3. Y dijeron: Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Habían jurado no dar sus hijas a benjaminita alguno. Sin mujeres, la tribu se extinguiría. Necesitaban esposas para los 600 sobrevivientes sin violar su juramento. Su primera solución fue horrible. Descubrieron que Yabes Galaad no había participado en la guerra. Los versículos 10 y 11 registran: Entonces la congregación envió allá 12.000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: Id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Mas haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Masacraron toda la ciudad, excepto 400 vírgenes forzadas a casarse con benjaminitas. Pero necesitaban 200 esposas más. Su segunda solución fue secuestro organizado. Los versículos 20 y 21 describen: Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: Id y poned emboscada en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis a las hijas de Silo que salen a danzar en las danzas, salid vosotros de las viñas, y arrebatad cada uno mujer para sí. Durante una fiesta religiosa en Silo, los benjaminitas secuestraron 200 jóvenes para matrimonio forzado. La justificación legal reveló qué tan retorcida se había vuelto su moral. Habían preservado Benjamín mediante genocidio y secuestro masivo. La solución era peor que el problema original. El libro termina con la frase que resume toda la era: En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Era descripción perfecta de una sociedad en anarquía moral total. Si este viaje a través de los jueces ha impactado tu vida tanto como la mía, te invito a que compartas este conocimiento. Dale like a este video para que YouTube sepa que contenido bíblico de calidad como este merece ser visto por más personas. Comparte este video con tu familia, amigos, grupos de estudio bíblico y redes sociales. Hay millones de personas que necesitan escuchar estas historias poderosas explicadas de manera clara y accesible. Y si quieres continuar este increíble viaje por las Escrituras conmigo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque esto es solo el comienzo. Tenemos todo el Antiguo y Nuevo Testamento por explorar juntos, historia por historia, libro por libro, revelando tesoros bíblicos como nunca los has visto antes. Recuerda, la Biblia no es un libro aburrido lleno de nombres difíciles. Es la narrativa más emocionante, dramática y relevante que jamás se haya contado. Y juntos la vamos a descubrir completa. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los misterios más fascinantes de la palabra de Dios.